Me pregunto si se dan cuenta, amigos míos, que misterios de Dios que han estado escondidos, que han estado encerrados hasta ahora, están siendo revelados hoy. El profeta Daniel fue usado para escribir uno de los libros proféticos más grandes de todos los tiempos, pero no entendió lo que escribió. El ángel se apareció ante Daniel y le dijo: «Vete, Daniel, las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin». Daniel 12:9. Pero esta vez, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Daniel 12:4. Y entonces los sabios entenderán, pero ninguno de los impíos entenderá. Daniel 12:10. Bueno, ahora hay una definición bíblica de lo que constituye el malvado y lo que constituye el sabio. Los malvados son simplemente aquellos que están pecando, y todos han pecado. Pero el pecado en su Biblia es la transgresión de la ley de Dios. Y nuevamente encuentras que el comienzo de la sabiduría es el temor del Eterno. El temor del Eterno es el principio de la sabiduría. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Salmo 111:10. Y ahí lo tienes. ¿Ha notado alguna vez cómo Jesús les dijo a sus discípulos que muchos de los profetas de la antigüedad habían deseado saber las cosas que Él les estaba enseñando? Que habían buscado diligentemente para saber esas cosas, pero nunca pudieron saberlas, aunque eran, como dijo Pedro, hombres santos de la antigüedad que fueron movidos e inspirados por el Espíritu Santo al escribir la palabra de Dios, segunda de Pedro 1:21. Y aunque eran hombres santos y aunque tenían el Espíritu de Dios y fueron inspirados para escribir las Sagradas Escrituras, muchas veces no entendían lo que escribían. Ahora, el conocimiento se ha revelado progresivamente. En los días de Cristo, algunos pudieron saber algunas de las cosas que no se habían sabido 500, 600, 1000 años antes. Pero mis amigos, en nuestros días muchas cosas están siendo abiertas y reveladas que no se conocían ni siquiera en los días de Cristo. Este es el tiempo del fin. Y las palabras de Daniel, por ejemplo, fueron cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahora, encontramos que Dios había encerrado estas profecías, pero hay ciertas llaves que abren las puertas. Y si tienes esas llaves, puedes empezar a entender. Y sin esas llaves no puedes entender. Eso es todo al respecto. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Esa es otra razón por la que tantos no entienden hoy. La gente quiere invocar la sangre de Cristo, la gente quiere creer en un Cristo muerto, pero no quieren obedecer a Dios. Ahora, la única razón por la que Cristo tuvo que morir fue porque habíamos estado desobedeciendo a Dios, y murió para reconciliarnos con Dios, para que vuestros pecados ya no os separen de Dios, porque nuestros pecados nos separan de Dios. Y una vez que estamos reconciliados con Dios, entonces, a través de la vida de Jesucristo, a través de su resurrección, podemos recibir la vida misma de Dios. Y la salvación viene a través de la vida de Dios y por la vida, la resurrección de Cristo. Eso es posible gracias a su muerte, y así, su muerte hace posible que recibamos el Espíritu de Dios, que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. El amor que cumple la ley y hace posible que seamos obedientes, y cuando ese amor viene de Dios, que cumple su ley, entonces tienes la misma justicia de Dios. Entonces te vuelves como Dios porque estás viviendo como Dios. Ahora, uno de los misterios de la Biblia que muy pocos han entendido alguna vez es la identidad de este misterioso hombre, Melquisedec. ¿Quién es o quién fue Melquisedec? Hemos estado revisando este maravilloso, pero poco entendido y poco leído libro, Hebreos, el libro del sacerdocio, que habla sobre el trabajo de Cristo que está haciendo en este momento. Jesucristo tiene un oficio muy alto, tiene una misión, un trabajo, una profesión, un alto oficio, y Él está trabajando allí. Él no duerme, ¿sabes? Él no es físico, Él no es humano, Él ha sido hecho divino, Él ha sido hecho Dios. Se hizo carne y habitó entre nosotros, pero ahora Él ha sido hecho Dios. Él nació
un hijo de Dios por una resurrección de entre los muertos, como leíste en el primer capítulo de Romanos. Y Él es el primogénito de muchos hermanos. Él todavía no está sentado en su propio trono, Él está sentado en el trono del Padre, y Él está allí como su sumo sacerdote, para ministrar por ti y para ver que si se ajusta a los términos y condiciones que son muy simples, que te arrepientas, que obedezcas y que creas. Y Él está allí para ver que sus oraciones sean respondidas. Hay una razón por la que no se contestan. Una razón es que no te arrepientes y no obedeces. Otra razón es que no te acercas confiadamente a ese trono de gracia, que puedes encontrar ayuda, gracia para ayudar en el tiempo de necesidad. Hebreos 4:16. No, descuidas esta gran salvación y significa mucho. Es algo muy práctico y en tu vida diaria para liberarte de todos tus problemas y dificultades, para darte sabiduría, para ayudarte. Sí, incluso darte los descansos y ver que las cosas te salgan bien. Bueno, en este sexto capítulo de Hebreos hemos llegado al lugar donde leemos que Cristo entró detrás del velo, en otras palabras, al mismo trono de Dios en el cielo, a donde entró por nosotros el precursor, Jesús, que es el mismo trono de Dios, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden, o del mismo rango que Melquisedec. Hebreos 6:20, porque eso es lo que significa. Ahora, ¿quién es este Melquisedec? Ahora, primero, Melquisedec era el sumo sacerdote de Dios. Fue en la época de Abraham. Él siempre había sido un sumo sacerdote, pero solo encontramos material registrado durante la época de Abraham. Ahora, por cierto, hay algo pequeño, déjame detenerme y explicarte. En la Biblia hubo muchos siglos antes de Abraham, pero no se lee mucho en la Biblia antes de Abraham. Empiezas a encontrar a Abraham presentado aquí en el capítulo 12. Bueno, él es presentado primero en el capítulo 11 de su genealogía. Y estos primeros 11 capítulos de la Biblia cubren un periodo de tiempo muy largo, pero no se nos revela mucho acerca de ese tiempo. Se nos revela muy poco sobre lo que sucedió antes del diluvio. Me pregunto si te das cuenta de que si nuestros geólogos simplemente se despertaran y estuvieran dispuestos a confesar cualquiera de sus errores y realmente buscaran la verdad, que existe amplia evidencia en la geología y en los estratos rocosos de la tierra que prueban que hubo una inundación. Pero por supuesto, dado que decidieron que no hubo una inundación, no pueden admitir ese tipo de evidencia. Bueno, puedo presentar pruebas que los geólogos no pueden refutar. Por supuesto que pueden reírse, pueden burlarse, pueden darse la vuelta y correr hacia el otro lado, pero no pueden refutarlo. Y por supuesto, cuando no puedes refutar nada y no estás dispuesto a admitirlo, hay demasiado orgullo humano para admitir que alguna vez nos hemos equivocado. ¿No es así? La manera de sortear la cosa es simplemente burlarse de ella y ridiculizarla. Eso hace que otras personas piensen que es insignificante y que no es verdad. Esa es la forma de esquivar la verdad y alejarse de ella si no quieres aceptar la verdad. Hay mucho de eso sucediendo en este mundo. Bueno, hay muy poco aquí atrás en estos primeros capítulos, en otras palabras. Dios revela muy poco de la historia de lo que sucedió en ese tiempo y no hay registros profanos de la historia al respecto en absoluto. Muchos hombres, sin saber nada al respecto y sin tener ningún registro histórico, agregan muchos miles o millones de años que creen que pasaron allí. No hay pruebas. Nunca te han dado ninguna prueba, nunca has visto ninguna prueba, por supuesto, porque los hombres eruditos se ven dignos y tal vez se dejan crecer la barba para parecer muy dignos y se declaran científicos y te dicen que algo sucedió y la mayoría de ustedes, como un montón de ovejas tontas, simplemente lo creen y lo siguen, se tragan lo que les quieran decir, anzuelo, línea y plomo. La palabra de Dios dice, examinadlo todo. Primera de Tesalonicenses 5:21.
¿Alguna vez se detuvo para probar alguna de estas cosas? Vas a tener los ojos abiertos cuando lo hagas. Bueno, no se da mucho sobre nada hasta que llegas al tiempo de Abraham de lo que sucedió, muy pequeño. Y la profecía es meramente historia escrita de antemano. Y cuando nos acercamos al tiempo de la venida de Cristo, hay muy poco escrito acerca de lo que va a suceder allá por adelantado en el futuro que aún no ha llegado. Tienen que recordar, mis amigos, que la Biblia es peculiarmente el libro de Israel, y sobre Israel, y Abraham es el padre de Israel. Abraham es también el padre de los fieles. Y si no te haces israelita, no tienes salvación. Un gentil está sin Dios, sin esperanza, sin Cristo y sin salvación alguna. Está cortado de la salvación. Pero a través del arrepentimiento y a través de Cristo, se le representa como una rama de un olivo silvestre. Él puede ser separado de su nacionalidad o de su olivo silvestre e injertado en contra de la naturaleza en el olivo natural que es Israel. Usted lee de eso en el capítulo 11 de Romanos. Ahora bien, la Biblia es el libro de Israel y aunque la salvación se abre espiritualmente a los gentiles, ellos se vuelven israelitas a través de Cristo y se convierten en hijos de Abraham. Si sois de Cristo, dijo Pablo a los gentiles en Galacia, entonces sois hijos de Abraham y herederos según la promesa hecha a Abraham. Gálatas 3:29. Entonces, lo primero que encuentra sobre este Melquisedec fue en la época de Abraham. Ahora, él había sido sacerdote antes de ese tiempo, pero como digo, no encontramos muchos registros sobre lo que sucedió antes de ese tiempo. Entonces, él era el sacerdote de Dios. Ahora, fue durante una guerra entre varias ciudades-estado antiguas. El sobrino de Abraham, Lot, había sido capturado. Él y su familia y sus bienes se los llevaron. Uno de ellos escapó, vino y le dijo a Abraham. Abraham armó a 318 de sus propios soldados, los persiguieron hasta la parte norte de Palestina, más allá de Dan, y rescataron a Lot y su familia. Regresaron con ellos y sus bienes, y de paso con un montón de botín, porque en esos días e incluso todavía, excepto Estados Unidos y quizás Gran Bretaña, cada vez que ganas una guerra, tomas el botín. En otras palabras, simplemente saqueas y robas a las personas que has conquistado de lo que tengan y de lo que quieran. E incluso Abraham aparentemente hizo eso. Y dice aquí en Génesis 14, comenzando con el versículo 18. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 14, 18. Ahora, esto fue antes del sacerdocio levítico. Esto fue más de 400 años antes del tiempo de Moisés. Y lo bendijo Abraham, y dijo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, poseedor del cielo y de la tierra. Es decir, Dios es el poseedor del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios del Altísimo, que ha entregado a tus enemigos en tus manos. Y él, Abraham, le dio a él, a Melquisedec, los diezmos, es decir, el 10% de todo. Génesis 14, 19, 20. Ahora, fíjense, Melquisedec era el rey de Salem. Salem es la Jerusalén original. Ahora se llama Jerusalén, pero eso es solo Jerusalén, Salem. Le pusieron el prefijo Jeru en el frente y ahora lo llaman Jerusalén. Ahora, las palabras hebreas tienen significado. El significado del nombre Melquisedec es rey de justicia. Ahora, si tradujéramos esa palabra hebrea al inglés, no diríamos Melquisedec, diríamos rey de justicia, y ese sería su nombre. Y Salem significa paz, o Jerusalén significa paz. Es la ciudad de la paz. Solo que no ha conocido la paz debido a los caminos de la humanidad, pero aún así conocerá la paz para siempre. Así que este Melquisedec, cuyo nombre era rey de justicia, era rey de paz. ¿Por qué? Él era de justicia, también sería rey de paz, porque la justicia produce paz. La justicia es el camino de la paz. Es la injusticia la que provoca y produce la guerra, amigos míos.
Entonces, naturalmente, él era el rey de paz y él era el rey entonces del pueblo llamado Salem, que se convirtió en la ciudad de Jerusalén. Y se dice que él era el sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, Melquisedec se menciona nuevamente en Salmo 110:4 y se cita en Hebreos 5, 6 y 7. El Eterno ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, o del rango de Melquisedec, Hebreos 5:6. Ahora, llegando a Hebreos 7, comenzando con el 7º capítulo de Hebreos nuevamente. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. Y a él, es decir, a Melquisedec, Abraham repartió la 10ª parte de todo. Él es decir, Melquisedec es, primero, por la traducción de su nombre, Rey de Justicia. Ahora, eso está en su Biblia. La versión King James tiene una redacción un poco diferente, siendo primero por interpretación Rey de Justicia. Esa es la interpretación de la palabra hebrea Rey de Justicia. Y luego también es Rey de Salem, es decir, Rey de Paz. Hebreos 7 del 1 al 2. Ahora, ya que Dios nombra a las personas o las cosas por lo que son, ese era su nombre, Rey de Justicia. Ahora, quiero que hagas una pausa y pienses en eso por un momento. Rey de Justicia, Jesús dijo que no hay ninguno bueno sino uno. Ese es Dios, Mateo 19:17. Y encontramos que la justicia propia humana ante Dios no es más que trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Nadie puede ser justo sino Dios o aquel que ha sido hecho justo por el poder de Dios. Puedes ser hecho justo si cedes y te entregas a Dios y tienes fe en Cristo. Y también la fe en Dios para el caso, hasta que Cristo esté en ti. Puedes ser hecho justo. Ahora, ciertamente ninguno sino uno de la deidad podría ser llamado Rey de Justicia. El Rey de Justicia es el que es cabeza de ella y el que gobierna sobre la justicia. Tal expresión aplicada a cualquiera que no sea Dios sería una blasfemia. Ningún ser humano podía ser Rey de Justicia, porque todos los seres humanos han pecado, y por eso, amigos míos, ustedes comenzaron a ver de inmediato que Melquisedec no era ni podía haber sido humano, porque su mismo nombre era Rey de Justicia, y ese no es un nombre que Dios pueda aplicar a ningún ser humano. Ahora, quiero que noten también que este hombre era rey de paz naturalmente. Salem, de donde se nombró a Jerusalén, significa paz. Recuerde que Jesús es llamado el príncipe de paz. Viene como rey de reyes, señor de señores, pero también como príncipe de paz. Isaías 9:6. Pero he aquí un hombre llamado Rey de Paz. Ahora, ese es ciertamente un título que es igual al de Cristo. Y Cristo es Dios, verdadero Dios. Él ha sido hecho Dios por una resurrección de entre los muertos. Ahora, quiero que se fijen más en el versículo 3. Melquisedec estaba en la King James, sin padre, sin madre, sin descendencia. Y en la versión revisada, no tiene padre, ni madre, ni genealogía, y no tiene principio de días, ni fin de vida. Hebreos 7:3. Nunca hay un momento en que su vida comenzó, porque siempre lo ha sido. Él es de eternidad en eternidad como Cristo y como Dios Padre. Ahora sabemos que Dios es una persona, sabemos que Cristo es una persona diferente. Mientras Cristo estuvo en la tierra, el Padre estuvo arriba en el cielo, y Jesús oró al Padre. Jesús es una persona. Él era un yo. Él dijo, por mí mismo nada puedo hacer, Juan 5:30. El Padre que mora en mí, Él hace las obras, Juan 14:10. Jesús dijo, el Padre que me envió le dio un mandamiento de lo que ha de decir y hablar, Juan 12:49. Eran dos personas diferentes. Ahora, aquí está Melquisedec. Allá al principio de su Biblia, Génesis 1:1. Ahora, ¿cuál es la palabra hebrea allí para Dios? La palabra hebrea era Elohim y significa el Todopoderoso, el Eterno, significa el Supremo, pero Elohim, amigos míos, está en plural, en número plural. Es plural y es una palabra similar a una palabra como familia.
como he explicado tantas veces, una palabra como iglesia. Ahora lees acerca de la iglesia, es una iglesia, no dos iglesias, no 5 iglesias, no cientos de iglesias, una iglesia, un cuerpo de Cristo, pero muchos miembros, pero una sola iglesia, y esa única iglesia infundida y dirigida por el único Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, pero muchos miembros. Tu cuerpo humano, un cuerpo, pero muchos miembros. Tienes o deberías tener 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies, 2 ojos, una boca y una nariz, 2 orejas. Espero que todos tengamos eso, porque son muy importantes. Y por lo tanto, mis amigos, ahora aquí está una de las personas de la misma deidad, este Melquisedec. Eso se está volviendo más y más claro a medida que lo analizamos. Rey de justicia, piensa en eso. También rey de la paz. Ahora fíjate, sin padre, sin madre, sin descenso. Él nunca nació como lo son los humanos. Él no tuvo descendencia de otro. Él es autoexistente, siempre ha existido. Por supuesto que tu mente no puede contener eso. Ahora tu mente no puede imaginarse a nadie que nunca llegó a existir. Pero sí, él tuvo que venir a la existencia. ¿Qué poder, qué fuerza, qué persona lo trajo a la existencia? Tu mente tampoco puede concebir eso, ¿verdad? Solo tienes que admitir que tu mente no puede ir tan lejos. Va claro a la eternidad. Piénsalo, Dios siempre ha existido. Mi mente no lo captará del todo. No creo que la tuya tampoco. Dios siempre existirá y ustedes, mis amigos, también pueden tener vida eterna. Y vive por los siglos de los siglos a partir de ahora. La única diferencia es que hay un tiempo en que tú y yo comenzamos a existir. Y hubo un tiempo antes de eso en el que tú y yo no existimos. Pero nunca ha habido un tiempo en el que Dios no existiera. Y nunca ha habido un tiempo en que este Melquisedec no existiera. No teniendo principio de días ni fin de vida, por lo tanto siempre ha existido, de eternidad en eternidad. Ahora, Él no fue creado como los ángeles. Los ángeles son seres creados y hubo un tiempo en que nunca existió ningún ángel. Luego, hubo un tiempo en que llegaron a existir cuando Dios los creó. Pero aquí no hay un ángel, aquí hay alguien muy superior a un ángel. Sin embargo, Melquisedec no puede ser Dios Padre porque él era sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, la Escritura dice que ningún hombre ha visto jamás al Padre, pero Abraham vio a Melquisedec, lo vio y habló con él. Entonces, él no puede ser Dios el Padre. Ahora, también leemos aquí en este tercer versículo, permítame leérselo, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, que permanece sacerdote para siempre. Hebreos 7:3. No el Padre, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Ahora, aquí en la versión revisada. Pero semejante al Hijo de Dios permanece, eso es, tiempo presente, sacerdote para siempre. Hebreos 7:3. Él siempre ha existido. Ahora ya es sacerdote. Continúa como sumo sacerdote. Sí, Melquisedec continúa como sumo sacerdote en este momento. Ahora, estamos llegando a un poco más. Solo hay un sumo sacerdote. No puede haber 2 sumos sacerdotes. Uno más alto que el otro. Eso sería como la película que Charlie Chaplin hizo aquí hace muchos años. Si recuerdas, creo que se llamaba El Dictador y tenía a Hitler y Mussolini allí. Ahora, déjame ver. Actuó como Hitler, ¿no? Olvidé quién hizo el papel de Mussolini. De todos modos entraron en una barbería y había 2 sillas en la barbería y una de ellas, no recuerdo cuál, levantó la silla con un gato. Ya sabes cómo puedes montar una silla de barbero para que sea un poco más alta. Quería ser un poco más alto que el otro. Bueno, creo que probablemente Mussolini hizo eso y Hitler no lo toleraría. Iba a estar encima de Mussolini. Así que levantó su silla un poco más y siguieron adelante y por supuesto estas sillas de barbero con truco en la escena de la película continuaron hasta que tocaron el techo. Y por supuesto todos gritamos de risa y era tan cierto que la naturaleza de todos modos como esos hombres tenían tanto egoísmo, cada uno quería ser más alto que el otro. Bueno, ahora, si tuvieran 2 sumos sacerdotes, amigos míos, probablemente eso es lo que sucedería.
¿Cuál va a ser el más alto? Y cada uno tratando de llegar más alto que el otro. No, solo hay un sumo sacerdote, porque no hay confusión en el reino de Dios. Como fue gracioso verlo, por supuesto, en una loca comedia de ese tipo, pero solo hay un sumo sacerdote. Ahora, esto dice que Él permanece, es decir, Él permanece, continúa permanentemente, continuamente el sacerdote y un sumo sacerdote, porque Él no era ningún bajo sacerdote. Dios el Padre no es el sacerdote de Dios, pero Cristo, el Hijo, lo es. Y sin embargo, en los días en que el apóstol Pablo vivió y escribió, poco después de que Jesús ascendiera al cielo, Jesús se convirtió en nuestro sumo sacerdote. Y las escrituras dicen que incluso entonces Melquisedec permanece, y esto fue mucho después de que Cristo se convirtió en sumo sacerdote. Y aquí el apóstol Pablo está escribiendo que Melquisedec aún permanece, y ahora es sumo sacerdote porque eso es lo que significa la palabra permanece. Ahora, permanece un sacerdote continuamente, Hebreos 7:3. Y la traducción de Moffat dice, sigue siendo sacerdote permanentemente. Y esta otra traducción revisada, continúa siendo sacerdote para siempre. Ahora, todos significan las diferentes palabras allí, pero diferentes traducciones. Todas significan lo mismo. Y así, Melquisedec sigue siendo el sumo sacerdote hoy y lo será para siempre. Y al mismo tiempo, Cristo entonces es hoy y será para siempre sumo sacerdote, mismo rango. Amigos míos, empieza a ser inevitable que sean la misma persona. ¿Hay dos sumos sacerdotes? ¿Por qué? Es imposible. La conclusión entonces es ineludible, contrariamente a muchas ideas apreciadas por los hombres, y los hombres tienen ideas. Ahora, muchas personas que han tenido una idea favorita les encanta su idea, no la abandonarían por nada del mundo. No, pueden enfrentar la elección de renunciar a su idea favorita sobre algo como esto o renunciar a su vida por la eternidad, pero renunciarán a su vida antes de renunciar a una idea que atesoran. Me escribirán y me dirán que soy ignorante, que estoy equivocado, que no entiendo, pero nunca admitirán que están equivocados. Me recuerda, ya sabes, al hombre que estaba borracho y alguien le dijo que estaba borracho, y pateó un poco y dijo, lo sé, yo también. En otras palabras, pensó que el otro tipo también lo estaba, y por lo general piensan que es el otro tipo. No pueden girar ese espejo y mirarlo y ver quién es el que está realmente equivocado. Les digo, mis amigos, los seres humanos parecen tener todo torcido y todo al revés, hasta que piensan que lo negro es blanco y que Oriente es Occidente, y que lo correcto es incorrecto, y parecen pensar que lo malo está bien. Sí, hay camino que al hombre le parece derecho, pero sus fines son caminos de muerte. Proverbios 14:12. Ahora, les digo, mis amigos, no crean a los hombres. No te pido que me creas, le pido que abra su Biblia y crea lo que ve allí. Y si entregas tu mente y tu corazón a Dios, Él te mostrará el camino. Ahora, quiero que continúe en el versículo 4 donde dice aquí, mirad, ahora cuán grande era este hombre. Ahora consideren cuán grande era este hombre, a quien aún el patriarca Abraham dio los diezmos del botín. Hebreos 7:4. Mis amigos, ¿saben qué es la adoración? Si adoras a algo o a alguien excepto a Dios, eso es un pecado capital. Y déjame decirte aquí mismo, muy poca gente sabe lo que es la adoración. La mayoría de ustedes están adorando cosas o personas que no son Dios y están pecando y no lo saben, porque no sabes lo que constituye la adoración. Ahora, una definición bíblica de adoración está en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 4. Y aquí está hablando de la bestia, que es el imperio romano, y cómo va a resucitar. Y dice, nuestra gente aquí está adorando a la bestia. Y dice que adorarán a la bestia. ¿Cómo adoraban? Diciendo, ¿quién como el imperio romano? ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá hacer guerra contra ella? Apocalipsis 13:4. Ahora, mis amigos, una cierta cantidad del tipo correcto de patriotismo es algo bueno. El patriotismo, si es adorado, está mal.
Pero el patriotismo, si es mera lealtad, está bien. Oh, mi tiempo se acabó, no me di cuenta. Bueno, de todos modos, eso es adoración. Y aquí la Biblia en realidad le rinde culto a este Melquisedec, por lo que él es más grande que cualquier arcángel. Él es Cristo. Ahora solo tendré que llevarlo a su fin.